el Día Internacional sobre la Concienciación del TEL, un trastorno del lenguaje que se produce en la infancia y en la adolescencia, pero que puede tener secuelas en la edad adulta. En 2015 en Castilla-La Mancha se creó una asociación precisamente para reclamar las necesidades educativas, sanitarias y sociales. Hoy nos acompaña en Castilla-La Mancha Despierta su presidenta, Ana Sánchez, y su vicepresidenta, Beatriz Cantero. Buenos días. Buenos días. Bueno, antes de nada vamos a explicar qué es el TEL. Pues el TEL es un trastorno que afecta a la adquisición y el desarrollo del lenguaje desde el inicio y durante la adolescencia, pudiendo dejar secuelas muy graves en aquellos casos que esté muy afectada algún tipo de, algún área del lenguaje, como puede ser la comprensión o la expresión, en la edad adulta. Entonces, ahí tenemos el problema, que nuestros niños no empiezan a la edad normal de hablar de 2 años, y es cuando vemos que hay algo pasa y tenemos que buscar ir al pediatra para ver si es algo normal o es realmente que ahí existe algún tipo de problema. Porque ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos saber si un niño puede tener este tipo de trastornos? A ver, principalmente los niños suelen empezar con las primeras palabras alrededor de los 18 meses. Entonces, bueno, claro, cuando llegan los 2 años, ves que no hay un mamá, papá, agua. Esas primeras palabras que suelen decir, o incluso dame agua, ya pequeñas frases de 2 palabras, vemos que no las dicen, recurren a señalar o onomatopeyas, algo falla, no hay, es el principal síntoma, que vemos que luego salen otras cosas que a lo mejor a simple vista pasan más desapercibidas, pero principalmente empieza el problema con esas primeras palabras que no vienen. ¿Y cuáles son las consecuencias que puede tener para un niño? Pues las consecuencias son que al no haber el lenguaje, pues son niños que tienden a aislarse, tienden a no poderse hacer entender y aparecen lo que llamamos las rabietas. Son niños que en el ámbito escolar no son los más buscados, entonces tienen problemas a nivel social, o sea, se retraen mucho porque muchas veces no son aceptados dentro de lo que es la sociedad educativa, porque no entienden el uso del lenguaje. O sea, en un cole, si un niño no habla, no va a poder entrar en la dinámica de juego de los demás compañeros. Entonces, la barrera que tenemos es esa, que no pueden hacer uso del lenguaje y nadie les entiende, entonces llegan a frustrarse, teniendo rabietas, aislándose y buscando al final un adulto para que pueda comprender lo que le pasa. ¿Quién tiene que diagnosticar este trastorno y cuáles son las necesidades que luego necesitan estos niños? A ver, en un primer momento los padres, cuando ven ese problema alrededor de los 2 años, tienden a dirigirse al pediatra, a ver, como decía ella, qué es lo que pasa aquí. Lo ideal es que en ese mismo momento, en cuanto se llega a esa falta de lenguaje, el niño sea derivado a logopedia, atención temprana, que sea evaluado por otro profesional del lenguaje. Además, a este diagnóstico se llega a base de descartar otros problemas. Es decir, el trastorno del lenguaje no viene justificado por una deficiencia auditiva o por una discapacidad intelectual. Es decir, cuando descartas todos esos problemas es cuando llegas al diagnóstico de TEL. Cuanto antes empiezas con el tratamiento, con la logopedia, antes mejoran estos síntomas. Pero es verdad que es un tratamiento un trastorno poco conocido, o quizás que no se sepa, o que los padres no sepan, crean que es algo normal, como hablábamos de rabietas, de señalar, y que ya llegará el momento en el que hablen. Claro, claro, es decir, hay una tendencia social a ya hablará, fulanito habla a los 3 años, habla a los 5 años. Hay una aceptación de ningunear el problema del lenguaje, y se puede estar hablando de un retraso que puede afectar, claro, a la vida educativa, a la vida social. Todo cae alrededor del lenguaje, es nuestro medio de comunicación. Y la frustración es una de las principales reacciones que tiene un niño con este trastorno. A ver, no sabemos si es la primera en consecuencia por la rabieta, me refiero, se frustran y tienen rabietas, pero muchos otros niños también tienen otras frustraciones, como pueden ser aislarse, no buscar ayuda de ningún tipo, tener problemas, sobre todo en el colegio, que están continuamente apartados. Es que la frustración abarca muchísimas cosas, no solo lo que nosotros tenemos la concepción de frustración, rabieta, sobre todo en el TEL, pero no es así, hay mucho más. También puede haber alteraciones del sueño, alteraciones de la comida, entonces influye muchísimas cosas, sobre todo también influye, volvemos siempre a lo mismo, desde cuándo hemos empezado a recibir atenciones. Porque si es una edad temprana donde se reciben atenciones, las frustraciones serán menos, porque empezaremos a canalizar de otra manera
cómo abordar situaciones que niños no pueden controlar. Por lo tanto, son muchas las barreras con las que se encuentran, ¿no? Todo. Nuestra carta de presentación siempre es el lenguaje, tanto oral como escrito. Y si no puedes hablar, no puedes expresar, no puedes pedir un vaso de agua, nada, ya todo que hay detrás del lenguaje, todo. Una vez que se detecta el trastorno, ¿cómo se actúa? A ver, pues como ha dicho ella, primero vamos al pediatra, buscamos que no haya ningún tipo de patología asociada y si no hay ningún problema auditivo o ningún problema neurológico, tenemos que buscar ayuda en un psicólogo, si hay temas de problemas de conducta, o en un logopeda para que haya rehabilitación del lenguaje. Y ellos son los que nos van dando pautas, empezando desde lo más básico. Nosotros las personas con desarrollo típico, nos sale innato empezar a hablar, o sea, papá, mamá, aunque sea terminaciones de sílabas. Pues estos niños tienen que primero aprender a cómo son los sonidos, cómo suena la A, cómo suena las onomatopeyas, cómo suena un perro. Entonces, aprenden desde cero. Es como si tú aprendieras inglés aquí, pues ellos aprenden nuestra lengua en su propio país. Entonces, tienen que empezar, su disco duro se tiene que programar desde cero. O sea, tienen que empezar a meter archivos uno detrás de otro para poder llegar a confeccionar su lenguaje. Y claro, estos niños aprenden un lenguaje prácticamente literal. O sea, ellos no van a entender los dobles sentidos, las frases hechas, los chistes. Muchas veces no saben mentir porque todo es tan literal para ellos. Ellos han aprendido su lenguaje. O sea, no han nacido, lo han aprendido. Entonces todo es un patrón del que no saben salir. O sea, tardan muchísimo más tiempo en contestar a las preguntas, tienen que ordenar en su cerebro qué tienen que decir y evocarlo para que salga lo que nosotros estamos hablando ahora mismo. Ellos tienen que buscar las palabras en su cerebro para poder evocarlas y organizar una frase. Entonces, para ellos todo eso es un problema. Claro. ¿Y es un proceso largo? ¿Se consigue el objetivo? A ver, un niño que nace con TEL va a tener TEL toda la vida. O sea, un adulto seguirá teniendo TEL en mayor o menor medida. Siempre volvemos a lo mismo. Si recibimos atenciones desde una edad temprana, mejorará muchísimo más o evolucionará mejor en la edad adulta. Pero un niño que tiene TEL va a seguir teniendo TEL toda su vida. Y en la edad adulta pues habrá personas que no sepamos quién tiene TEL o quién no, pero en el componente de las habilidades sociales sí que nos vamos a encontrar un problema, porque no sabemos usar el uso social del lenguaje. Porque es un porcentaje pequeño, ¿no?, las personas que tienen el trastorno del TEL, ¿o es que realmente no están diagnosticados? Realmente no están diagnosticados o incluso se solapan los síntomas con otros diagnósticos. Estamos hablando de que puede ser entre un 4 y un 7% de la población infantil va a tener un diagnóstico de TEL. De un 12 a un 14%, en un principio serán considerados hablantes tardíos. Y dentro de ese 12-14%, el 40% van a terminar con un diagnóstico de TEL. En ambos casos, la logopedia va a ser fundamental. Es decir, va a condicionar la incorporación sobre todo al sistema educativo, que hoy en día es a los 3 años. Entonces, el hablante tardío, si es hablante tardío, ya va a incorporarse a lo mejor con un lenguaje normal. Y si es un TEL, estamos hablando de que la intervención ha empezado antes, es decir, incluso antes del diagnóstico. Desde que hay un problema, debe empezar esa terapia. Hablamos ahora de vuestra asociación, ATEL. ¿Cuántas familias formáis parte de esta asociación y cuál es vuestro principal objetivo? A ver, ahora mismo somos unas 35 familias más o menos y nuestro objetivo es informar y formar tanto a profesorado, terapeutas, como a las propias familias que estamos muy necesitadas porque no tenemos información. O sea, cuando nosotros nos diagnostican de TEL, dice, lo primero, ¿y esto qué es? ¿Y a dónde voy? ¿O qué va a pasar? Entonces necesitamos un sitio donde podamos ir aprendiendo poquito a poco qué está pasando con nuestros hijos, cuál va a ser la evolución y sobre todo cómo podemos ayudarlos. Y sobre todo nosotros también la asociación se ha creado también para tener un grupo de apoyo donde nosotros podamos desahogarnos con familias que nos entiendan. Porque yo te puedo contar a ti mi problema, pero tú puedes decir, no es para tanto, pero otra persona que está pasando por lo mismo me está entendiendo completamente solo con mirarme. Entonces, eso también es muy importante. Esa es la finalidad realmente de la asociación.
Porque además vosotros pedís sobre todo la formación, ¿no?, de los profesionales, que quizás hay una carencia en ese sentido, ¿no? Claro, no puedes tratar lo que no conoces. Como un maestro en un aula, es decir, los tenemos en aulas ordinarias. ¿Cómo él explicas a un niño, por ejemplo, con un TEL comprensivo si no te está entendiendo? Hay que buscar otros apoyos. Es decir, hay alternativas de apoyos visuales, pictogramas, materiales adaptados, muchísimos recursos que se desconocen y que ayudan a estos niños. Lo primero hay que conocer con lo que debo trabajar, qué problema tiene, y una vez que lo entiendo, puedo ayudarte. ¿Y os sentís respaldadas por las administraciones? A ver, la administración estamos un poquito dejados de la mano de Dios, sobre todo con el tema de atención temprana. O sea, nuestros hijos, si un niño a la edad de 2 años es cuando tiene que empezar a hablar, nosotros vamos al pediatra y perdemos un tiempo considerable hasta que nos derivan a un gabinete por atención temprana. Con atención temprana lo que pasa en bienestar social es que un poquito lavarse las manos, de 0 a 3 años nos atienden, pero a nosotros esa edad nos la hemos pasado, no hemos accedido a ella, y de 3 a 6 pasamos a educación. En educación no tenemos los apoyos que nos da atención temprana. En educación hay maestros de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica que son tan necesarios como los logopedas, pero trabajan otros aspectos. En el cole trabajan todo lo que es a nivel curricular y el logopeda trabaja a nivel del lenguaje. Entonces, no podemos solapar una cosa con la otra. Entonces, las administraciones sí te dan ayuda, pero no la ayuda total que necesitamos. Estamos hablando que una familia que necesita llevar a su hijo al logopeda son 2 sesiones mínimo a la semana, que estamos hablando que cada sesión cuesta entre 20 y 25 euros. Una familia que trabaje, a lo mejor no tiene problema, pero estando en la situación como está, es muy difícil llegar a poder pagar las terapias de nuestros hijos. Además, en otras ocasiones, no es solo logopedia, vienen otros problemas de motricidad fina, de motricidad gruesa, de deglución, conducta, terapeutas ocupacionales, psicólogos, psicomotricistas, es decir, y eso corre a cargo de las familias. Todo a cargo de las familias. Una vez que se acaba atención temprana, todo pasa a ser, todo lo que te dan en atención temprana, que es el psicólogo, la psicomotricista, el fisioterapeuta, el logopeda, todo pasa a ser de la familia. Por eso reclamáis, ¿no?, que esa atención temprana se amplíe, ¿no? Claro, el niño cuando cumple 3 años, el TEL o el trastorno que tenga no desaparece, pero ni siquiera cuando cumple los 6 tampoco, como era antes. Sigue habiendo un problema. Ahora lo que hacen es que nos están derivando a dependencia, las competencias para que pidamos. Hablo por experiencia propia. Llevo 18 meses esperando. Entonces, este tiempo soy yo mi bolsillo el que se hace cargo de esto. Si estos 18 meses mi hijo no hubiera tenido atención logopédica, atención de fisioterapia acuática, todo lo que necesita, mi hijo no estaba donde está. Y aún así le faltan más cosas. Estamos hablando de una espera que no se puede esperar tanto tiempo con dependencia. Son muchas las necesidades que tienen los niños, pero ¿y las familias? ¿Qué necesidades tenéis vosotras? Pues lo que hemos estado hablando antes, formarnos sobre todo para poder ayudar a nuestros hijos y que tengamos apoyo de las administraciones, que no nos quiten los apoyos dentro del aula porque muchas veces son escasos, porque hay aulas muy numerosas, entonces nosotros no podemos conseguir la demanda que nuestros hijos necesitan. Entonces, a las familias necesitamos ayuda de parte de las administraciones para poder favorecer a nuestros hijos. Y a nivel personal, pues que nos entiendan, que no estamos locos, que cuando a nuestro hijo decimos que le pasa algo y que no nos lo estamos inventando, que nos entiendan un poquito porque que tu hijo no hable, que tu hijo no pueda expresarse, que tu hijo no pueda entender, mamá, no te diga mamá, cuando vas al parque y ves que todos los niños, mamá, quiero agua, eso es lo más doloroso que hay en el mundo. O sea, que tu hijo no pueda ni siquiera, porque hay niños que, como se solapa muchísimo al principio del diagnóstico con el TEA, hay niños que no fijan la mirada, no sabes si va a tener TEL o al final va a ser TEA. No pueden comunicarse, sobre todo la comunicación. Es que la comunicación es muy importante, porque cuando nos dice el pediatra, ya hablará, mi contestación, habla un loro, pero mi hijo no usa el lenguaje. O sea, me va a decir cosas, agua, pero no, yo quiero que me hable y que me diga, mamá, te quiero, o quiero esto. Es que el habla es la punta del iceberg, el habla es una parte del lenguaje, el lenguaje es muchísimo más completo, es todo, es todo. Es hablar, pero también recibir. Tengo que entender lo que me estás diciendo para poder establecer una comunicación. El día 30 precisamente es el Día Internacional sobre el TEL y ahí hablaréis de vuestras reivindicaciones y estaremos allí también para contarlo. Muchas gracias por acompañarnos y por contarnos vuestra situación y también lo que reclamáis.
Para Muchísimas nosotros. gracias. Muchísimas gracias. Nosotros